Bom, chegamos ao nosso último módulo do nosso seminário. Gostaria de convidar ao palco o Dr. Moisés Carlos Tanca e também o Dr. Fabrício Dupont. Boa noite. O professor Moisés Carlos Tanca, que é o nosso convidado da UNO Chapecó hoje, ele possui graduação em 91 em Engenharia Elétrica pela Universidade Técnica Estadual de Tashkent, no Uzbequistão, antiga União Soviética, mestrado em 99 em Engenharia Elétrica pela Universidade Nacional de San Agustín de Arequipa, e doutorado em 2012 em Engenharia Elétrica na área de concentração em Eletrônica de Potência e Acionamentos Elétricos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, o professor Moisés é o professor principal do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Nacional de San Agustín desde 94, e suas principais áreas de pesquisa envolvem a eletrônica industrial e atuando principalmente nos temas de fonte de alimentação, conversores PWM trifásicos, conversores multiníveis, correção de fator de potência, modelagem e controle de conversores estáticos, sistemas de conversores estáticos para geração distribuída e sistemas fotovoltaicos. Desde 2016, atua como professor pesquisador principal do projeto de pesquisa aplicada intitulado Desenvolvimento de Geração Distribuída com Sistema Solar Fotovoltaico Conectado à Rede, na região de Arequipa, e é coordenador geral do Laboratório de Pesquisa de Sistemas de Proteção, Controle e Automação de Subestações Elétricas em Média e Alta Tensão, ambos financiados pela Universidade de San Agustín. Então, professor Moisés, é uma grande honra recebê-lo aqui, para compartilhar suas experiências aí na parte de regulamentos, e para microgeração fotovoltaica. Obrigado, Fabrício. Pessoal, boa noite. Vamos a hacer una última presentación. El tema de la presentación son panoramas y comparativos dos regulamentos no Perú, Brasil, Estados Unidos y países de la Unión Europea, incluyendo a China. Vamos especialmente para generación fotovoltaica, que es una de las tecnologías que está entrando con mucha fuerza aquí no mundo inteiro, especialmente na China, Estados Unidos. O conteúdo vai ser o seguinte: vamos ter uma pequena introdução, políticas e regulamentos nacionais e internacionais de interligação, considerações sobre padrões de interconexão fotovoltaica nos Estados Unidos e na China, considerações para revisões futuras e as conclusões. Só uma pequena introdução sobre a minha universidade, donde estoy trabajando actualmente. Fue fundada en 1828 en el departamento de Arequipa. Nuestro rector es el doctor Roel Sánchez. Aún tiene 27.000 alumnos, es una universidad grande no sur do Perú. A altitude da cidade de Arequipa es 2.500 metros acima do nivel del mar. Es bastante relativamente frío, mas tiene altitudes. Otra introducción también sobre energía fotovoltaica. Tenemos Latinoamérica, o Atlas Solar, donde fica a mayor concentración o mayor potencial de energía eólica, energía solar, está entre Chile y o Perú. Y a minha cidade exatamente está aqui, no sul do país. Esta região é o deserto de Atacama. Vocês já ouviram falar sobre isso? Porque é a maior potencial de energia solar no mundo inteiro. Então, nós estamos privilegiados, o Perú está privilegiado com uma zona que tem bastante energia solar. Esa es mi motivación para hacer proyectos de pesquisa sobre sistemas fotovoltaicos interligados con la red eléctrica.
más a sistemas fotovoltaicos autónomos es una realidad en el Perú, especialmente porque la cobertura de energía eléctrica es 97%, tenemos 3% que ainda no está cubierta, más está cumpliendo a tarifa de cubrir toda esa alimentación de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos autónomos. Ven, aquí, Arequipa está aquí, Chile está en el sur, entonces nosotros tenemos gran potencial también de energía eléctrica, una de las mayores potenciales. Porque en Arequipa, que está en los Andes, a 2.500 metros acima del mar, prácticamente no llueve. Si llueve 2 semanas, 3 semanas no máximo. Y el promedio de la lluvia es bastante baja. También nosotros tenemos recursos hidráulicos. Tengo aquí o Atlas de energía hidráulica. Tenemos también potencial energético eólico. También. Y la generación de energía eléctrica en el Perú está distribuido generalmente por la producción de centrales hidroeléctricas, un 47% de participación en la generación de energía eléctrica en el Perú. Y a través de las termoeléctricas, un 50%. Y las usinas de fuentes renovables solamente cubrimos 2.4%. Entonces es bastante reducida la aplicación de las energías renovables. Esto por cuenta de las grandes corporaciones que están investiendo centrales térmicas no Perú por cuenta de gas natural que tenemos también para producir. Tengo aquí una pequeña captación da imagen do COES, o sistema que controla a geración de energía eléctrica. Como que a mayor cantidad de energía es cubierta por recursos hídricos. La segunda es por el gas. Nosotros tenemos una producción de gas también, por eso es que está incrementándose esta producción por cuenta de las centrales térmicas. Energía solar es muy poco. Esta es la energía que es cubierta por un día, el 10 de abril de 2008, hace poco, hasta el 11 de abril. Entonces, la generación de energía fotovoltaica es bastante reducida. Y eólica también tiene algunas centrales que están produciendo energía eléctrica eólica. La motivación de mi proyecto es el crecimiento económico y la demanda de energía eléctrica. Y la diversificación de la matriz energética do Perú. Es la misma tendencia de todos los países que tenemos de diversificar la matriz energética. Y lo más importante, yo acho, que es la aplicación de los avances tecnológicos. Nosotros ya tenemos un pequeño smartphone, sabemos que tiene muchas aplicaciones y el 3% de esas aplicaciones son utilizadas a través de smartphone, más tiene muchas aplicaciones. Y la tecnología de los fotovoltaicos y de energías renovables también tienen mucha tecnología ahí. Tienen ahí electrónica de potencia y electrónica digital que tienen que ser aplicadas para generar energía limpia, energía sustentable. Entonces, la nueva realidad es esa. Tenemos energías renovables, tenemos energías limpias, tenemos que utilizarla. Energía solar es una energía barata, no cuesta nada, más debemos aprovecharla. Entonces, tenemos que, los países que están invirtiendo en energías sustentables, energías limpias, tienen que tener
políticas de gestión tienen que adecuar los reglamentos a los nuevos sistemas, porque el sistema de la rede convencional es simplemente de la generación convencional hacia la carga, ¿no? Y se considera ese flujo de potencia positiva. Mas ahora, con la penetración de energías renovables fotovoltaicas ligadas a rede, ese flujo de potencia ya no va a ser positiva, va a tener que ser negativa. Entonces, estudiar cargas con flujos negativas es un gran desafío. Entonces, para hacer esto tenemos que tener certificaciones, procedimientos para los equipamientos de interconexión y operación en paralelo con la rede. Entonces, el objetivo principal de mi pesquisa, y esta presentación también es parte del trabajo de la pesquisa, es estudiar los regulamentos que existen actualmente en no Perú, en no Brasil, en China, en los Estados Unidos, en Europa. Entonces, el objetivo es establecer normas de regulamentación y certificación como actores llave del correcto procedimiento de interconexión en el sistema de distribución de energía eléctrica, a fin de no degradar la calidad de energía eléctrica, a confiabilidad y los servicios de usuarios. Entonces, ese es el objetivo de la adecuación de las regulamentaciones. Como falei, la energía eléctrica va a convertirse en energía, en flujo positivo y va a virar flujo negativo. Entonces, los clientes que somos nosotros, los clientes que son la residencia o institución que poseen, que tienen sistemas fotovoltaicos, ya no vamos a ser consumidores, vamos a virar prosumidores. Son consumidores activos. Las políticas de regulaciones internacionales para la interligación. No Perú es incipiente, estamos comenzando con este reglamento. Tengo una norma, la Ley de Concesiones de Electricidad, que fue modificada en 2015, donde fala que se establece ya generación distribuida en usuarios de generación de energías renovables, pudiendo inyectar los excedentes de energía hacia la rede. ¿No? Nosotros solo comenzamos en 2015, es incipiente, falei, y más ainda no tiene la regulamentación. La ley está ahí, mas las regulaciones ainda no fueron desenvolvidas. Y uno de los objetivos de mi proyecto es hacer una propuesta de modificación o de regulamentar estas condiciones. Para esto, yo estoy implementando en no predio de la ingeniería eléctrica un sistema fotovoltaico de 10.000 kilowatts pico, con condiciones de inyectar a rede. Mas como no tiene reglamento, tenemos que vamos a hacer un convenio con la distribuidora de energía para hacer estos estudios, las mediciones, al sistema de protección, etc. Entonces, esa es la realidad de Perú. No Brasil, o país de vocês, están avanzados. Este comenzó ya en 2012, ustedes ya deben saber, y tiene unos ajustes que hicieron en 2015 por la norma, la ANEEL, para interconexión de generación distribuida. Aquí, en esta norma, clasificaron a sistemas fotovoltaicos en microgeneración, mini generación y grandes centrales distribuidoras. Las modificaciones importantes que hicieron es la clasificación de nuevas potencias nominales, como falei, microgeneración, mini generación distribuida de interconexión, que establece de 0 a
75 kilovatios, microgeneração, mini geração de 75 a 5 megawatts, eu acho, e as grandes, distribuidoras de energia fotovoltaica. E também foi estabelecido os procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema nacional. Então, aqui já se tem todos os procedimentos para fazer um projeto de mini geração de energia fotovoltaica ou microgeração. E as etapas de procedimento para acesso a redes são 4. Consulta de acesso, aqui tem o primeiro contato com a concessionária de eletricidade é formalizar o procedimento e avaliar, identificar o ponto de acesso. Então, aqui se dá a viabilidade de microgeração. A segunda etapa para microgeração é fornecer aos clientes os requisitos técnicos de microgeração no ponto de conexão. Então, aqui será para toda a informação técnica para elaborar o projeto de microgeração. A terceira etapa é a avaliação, a solicitação da avaliação do projeto de microgeração por la concessionária, por la distribuidora. Aqui se revisa o projeto e dá o acesso a aprovação do projeto. Avaliação de acesso. Aqui se aprueba a interconexión una vez establecida, una vez construída o proyecto o la obra. A concessionária dá aprovação do sistema, fazem os protocolos de certificação dos equipamentos, los protocolos de los paneles solares, etc. Todos los equipamientos que componen un sistema fotovoltaico. En esta etapa se avalía y da acceso y la recepción do proyecto de microgeración. En forma gráfica tenemos aquí ese procedimiento. Aquí o usuario, o prousuario, o prosumidor hace la consulta. Se establece contacto con el cliente y concesionario, recibe los requerimientos, a respuesta, está regulamentado o tiempo de respuesta, 30 días. La segunda etapa se hace avaliación de acceso, a concesionaria da o punto de acceso y el cliente hace a construção da microgeração, termina a construção, faz as provas, as certificações, faz uma inspeção, entrega o informe de inspecção, faz avaliações, as avaliações das observações e da resposta em 7 dias, faz a aprovação do ponto de conexão e estabelecimento da conexão com a rede. Isso que tem no Brasil. Y es uno de los países que está más avanzado en esta área, aquí en Latinoamérica. Proceso de certificación. Los inversores deben ser certificados. Todos los componentes de los sistemas fotovoltaicos deben tener un protocolo de certificación. Y eso con la finalidad de tener calidad de servicio, no perturbar el sistema eléctrico da rede, porque sabemos que, como cualquier producto, la energía eléctrica debe tener cierta calidad, ¿no? Deben tener ciertos parámetros, ciertas caracterizaciones que deben tener. Muchas de ellas no conocemos, mas tienen varios parámetros. Agora, com o incremento de inserção de sistemas fotovoltaicos e os custos dos equipamentos que estão diminuindo, o grau de penetração da energia fotovoltaica no mundo é muito grande. Como foi mostrado por o colega Bruno, a tendência das microgerações é bastante alta.
Actualmente, el sistema fotovoltaico tem 80% de instalações, muito maior que a energia eólica no sistema residencial, e de instituições. Então, debemos fazer processo de certificação dos equipamentos por conta de manter a qualidade de energia elétrica no sistema inteiro das redes. ¿Cuáles son los efectos que deben ser evitados? Nosotros, como especialistas en la área de redes eléctricas, conocemos muy bien, mas vamos aquí a hablar solamente, no vamos a tener mucha explicación, son la tensión. La tensión debe ser fixa, más las variaciones de carga, variaciones de comportamiento de las cargas, estas tensiones van mudando a través del tiempo, a través del día. Inyección de componentes de corriente continua, eso también es importante, es unas caracterizaciones que debe tener un sistema fotovoltaico, porque todos los componentes del sistema fotovoltaico son baseados en la electrónica de potencia, ¿no? Los armónicos, son un tema nuevo para nosotros, que no conocemos a área. Los armónicos son que está ligado a que son ondas senoidales de energía que se propagan por las redes, por el cabo, y que estas también transmiten energía. Y esa energía no es utilizada, porque la energía que se utiliza eficazmente es la senoidal, la de la armónica 1, la fundamental. Entonces, más existen otras ondas senoidales que están propagándose por las líneas, que van a provocar no energía activa, más va a provocar energía más en forma de calor. Entonces, las redes deben ser sobredimensionadas, las redes tienen que considerar esas pérdidas de armónicos. Por eso es importante esta caracterización de los armónicos. Y se calcula a través de una tasa de distorsión armónica, muy conocida en la área de ingeniería eléctrica. La inyección y consumo de energía reactiva, como falei, a flujo de potencia activa convencionalmente es positiva, mas ahora con los sistemas fotovoltaicos puede ser en forma negativa. También tengo otra energía que no es utilizada, que es la reactiva, que también tiene diferentes direcciones, tiene diferentes orientaciones. Sobretensiones y subtensiones también es otros parámetros que hay que considerar. Subfrecuencia y sobrefrecuencia. También la frecuencia es unos parámetros que es importante, que normalmente nosotros asumimos que es 60 Hz y que no varía, más en la realidad esas frecuencias van variando con la carga, con la producción de carga o con la sobregeneración de energía. Con las nuevas generaciones distribuidas de energía, esa sobrefrecuencia va a estar muy influenciado. Control de potencia activa, que va a influir sobre la frecuencia. También tengo otras características que debemos de considerar en sistemas de fotovoltaicos. Reconexión automática por mudanza de fases, otras características. Modulación de potencia activa, modulación de potencia reactiva, desconexión, tasa de tensión de cortocircuito, protección de inversión de polaridades, sobrecarga y otro término muy importante es el antihilamiento. Cuando tenemos problemas o perturbaciones en las redes o sistemas de generación distribuida fotovoltaica, deben inmediatamente ser desconectadas de la red, porque no es posible mantener el sistema fotovoltaico funcionando. ¿Por qué razones? Por las razones de seguridad del personal que va a trabajar.
si AGEDE se asume que está desconectada, no tiene energía, a microGEDE que tiene energía que es fotovoltaica va a estar con tensión. Y por seguridad debe desconectarse para evitar un trabajo de manutención eficaz. Entonces, todas esas normas, todos estos parámetros están establecidos en estas normas internacionales, la americana y la europea. Otras consideraciones para interconexión son los Estados Unidos y la China, son que tienen diferentes formas de interpretación. Por ejemplo, la calidad de energía eléctrica. Los parámetros de energía eléctrica son los límites de tensión, deben ser de 6 a 3 de 6 a menos 3%, las variaciones de tensión. Perturbaciones de tensión, las fases, 15%, algunos ya están estableciendo tiempos para esas perturbaciones de tensión. Caída de tensiones, 18%, también con tiempos. Entonces, estas variaciones o perturbaciones en sistemas fotovoltaicos no solamente son porcentajes, porque normalmente nosotros en la GEDE convencional, las variaciones de tensión es 5%, más o menos 5%. ¿Tá? Mas no hablamos de cuánto tiempo debe estar con esas tensiones, fuera de esas tensiones, ¿no? En el caso de sistemas fotovoltaicos, ya tenemos acá otra caracterización, ese tiempo en que debe ver esas mudanzas de tensiones. Contributo armónico, 5% como máximo para la tensión. Compatibilidad electromagnética, 1 voltio metro como máximo. Eso en cuanto a calidad de energía. Hablando un poco de armónicos, los armónicos, como falé, son señales de energía que están circulando en la GEDE, mas nosotros no la utilizamos, no aprovechamos esa energía. Esa energía tiene pérdidas como en forma de calor. Y también esos armónicos, por ejemplo, los armónicos corrientes en los motores eléctricos va a provocar vibraciones, va a provocar que ruido, va a provocar que la potencia do transformador o la fuerza que realiza el motor va a disminuir, incrementándose incrementándose a corriente. Y la corriente va a aquecer los puntos quentes, que son los enjolamientos, y estos enjolamientos, a medida que aumenta la temperatura, las pérdidas van incrementándose. Por en tanto, los motores van a seguir disminuyendo la producción de fuerza que realiza. Entonces, estos armónicos es muy perjudicial para motores eléctricos, especialmente. Como sabemos, el sistema industrial, o mayor consumo de energía eléctrica en cualquier país desenvolvido, es 70% de energía eléctrica es convertida en energía mecánica a través de los motores eléctricos. Por lo tanto, los armónicos es un parámetro muy importante para la producción de energía mecánica, para accionar maquinaria, para accionar accionamientos que hacen trabajo. Entonces, los armónicos las normas que son establecidas para China, por ejemplo, ellos adoptan a norma alemana, donde las armónicas son consideradas hasta armónica 35. Todas las armónicas pares hasta armónica 35. Entonces, tiene una exigencia bastante rigurosa sobre las corrientes armónicas. Entonces, ellos tienen que establecer las tasas armónicas de todas las armónicas impares hasta ciertas condiciones. Y aquí tenemos la norma americana,
que considera esta tasa armónica. Armónica 11 debe tener una tasa de menor a 4%. De 11 a 17 armónica, 2%, de 18 a 23 armónica, 1.5%, de 23 a 35, 0,6%. Y armónica mayores a 35%, 35 armónica es 0.3%. Y la distorsión armónica total de tensión, estamos hablando de tensión, es de 5%. Aquí vamos a ver otra caracterización del sistema fotovoltaico que debe ser controlado, medido, para evitar perturbaciones en la rede, es o flicker, aprofundamiento de la rede, ¿no? Aprofundamiento de la tensión, ¿no? O cintilación. Son fenómenos que acontecen cuando arrancamos un motor y la iluminación cae. Entonces eso perturba a los trabajadores que están manipulando maquinaria. Entonces eso debe ser evitado y hay normas que establecen cuánto deben tener estos flickers. En el caso de sistemas fotovoltaicos, no tienen aquí cintilaciones, no producen a conexión de un sistema fotovoltaico a rede o la desconexión no produce cintilación, porque no tienen corriente de arranque. Sin embargo, las turbinas eólicas sí tienen sí producen cintilación o aprofundamiento de la tensión. Entonces la norma IEC 61400 es usada para testar los generadores de eólicas durante el proceso de certificación. Aquí en la China no tiene ni una propuesta sobre esta característica de flicker. Desequilibrio de tensiones. Desequilibrio de tensiones también es una de las características importantes, porque si vamos a instalar sistemas fotovoltaicos monofásicos, vamos a tener el problema también de desequilibrio o desbalance de las fases de un sistema de distribución. El sistema de distribución normalmente es trifásico, más en casa tenemos una alimentación monofásica. Así como tenemos una alimentación monofásica, podemos tener un generador de energía monofásica. Entonces es importante establecer las condiciones de desequilibrio de tensión. Entonces con sistemas fotovoltaicos también se han exigido nuevas consideraciones. Normalmente era 5%, ahora algunos están considerando 3% hasta 5% de desequilibrio de las fases en las redes en vacío, sin carga. En Alemania tengo algunas consideraciones que la energía trifásica no debe ser mayor a 4 kilovoltamperos. Para eso son para grandes usinas fotovoltaicas. O americanos, algunos americanos también tienen 3%, como falei, tienen 3% de desequilibrio de fases sin carga. Tienen otras normas que también no sugieren porcentajes de desequilibrio, más sugieren no operar en motores eléctricos si el desequilibrio de tensión es es más que los 3%. Otro de los parámetros es inyección de corriente continua. La inyección de corriente continua es importante porque, como falei, tenemos
inversores o convertidores estáticos basados en dispositivos semiconductores. Estos dispositivos semiconductores tienen la tendencia de inyectar corriente continua en el momento de la conmutación. Y esta corriente continua va a estar en la red y va a estar conectada, va a influenciar bastante en el transformador de distribución. El transformador de distribución es un subsistema que funciona con núcleos ferromagnéticos donde se genera energía magnética. Esta energía magnética es a través del flujo magnético. Si el flujo magnético también debe ser alterno. Si esta conexión, esta corriente continua atraviesa las redes, o flujo alterno no va a ser desequilibrada. Una onda positiva puede ser incrementada y una onda negativa va a ser disminuida. Si el flujo magnético es incrementada, tiene un proceso conocido en el sistema eléctrico, en los núcleos, la saturación. Y a producirse saturación, tiene otro problema de incremento de pérdidas del núcleo. Y las pérdidas es considerado como calor, genera calor o núcleo. Estos núcleos van a generar nuevamente calor a los enjolamientos de cobre, y estos enjolamientos van a incrementar también nuevamente a carga. Por lo tanto, el funcionamiento del dispositivo principal de las redes eléctricas que es el transformador, va a estar afectado con la inyección de corriente continua. Es por eso que los Estados Unidos ellos limitan el valor de esa corriente continua de 0.5% del valor eficaz de corriente alterna. El patrón de Alemania es mucho más rígido. Él establece un límite más, también establece que deben ser desligados de la red después de 2 segundos. Entonces aquí ellos establecen tiempos. En China ainda no es considerado este parámetro. Queda de tensión. Los niveles de tensión está establecido por esta norma IEC 60038 que clasifica en niveles: baja tensión hasta 1000 voltios, media tensión de 1000 a 35 kilovoltios, alta tensión de 35 kilovoltios hasta 2300 kilovoltios y extra alta tensión a más de 230 kilovoltios. Aquella tensión es establecida en los Estados Unidos de acuerdo al nivel de tensión de 67 kilovoltios más o menos 5%, de 69 kilovoltios a más a 161 kilovoltios 2.5%. De 161 kilovoltios he permitido 2.5% de queda de tensión. Y en Alemania estipula a queda de tensión para todos los niveles solamente 3%. Entonces, la norma alemana es mucho más exigente. A potencia activa y a potencia reactiva. Nosotros, a capacidad de potencia activa y a cantidad de potencia activa y potencia reactiva que nosotros inyectamos en las redes, está establecido a través de un factor de potencia, que es conocido como la relación entre la potencia activa útil entre la potencia total que utiliza la red o dispositivo. Según las potencias, estos factores de potencia deben ser 0.95 en todos los casos, y para potencias mayores a 13.8 kilobytes, el factor de potencia de funcionamiento 0.90 de factor de potencia. Esto es explicado de la siguiente manera. Nosotros, los que no entendemos muy bien esta propiedad, es, por ejemplo, si tenemos una queda de tensión de 10%, es decir, la tensión de 200 voltios se reduce hasta un 10%, tenemos una tensión reducida. Si la carga es lineal, la corriente también va a reducirse en 10%. Y la potencia que va a desenvolver solamente va a ser
Entonces ya no va a ser 100%, sino la potencia que va a desenvolver o dispositivo es 20% menos. ¿Ah? Entonces es importante estas quedas de tensiones y por qué a potencia activa se reduce. Entonces la potencia activa que debía de desenvolver solo es 20% menos, por una queda de tensión pequeña. Para las instalaciones fotovoltaicas en la China, he controlado sobre una operación de factor de potencia unitario. Normalmente, hasta ahora, todas las compañías prefieren utilizar un factor de potencia unitario. Control de la potencia activa y la regulación de la frecuencia. El control de potencia activa también es otro de los parámetros muy complejos, ya que o incremento de generación y a reducción de carga, este va a producir una variación de frecuencia del sistema. Esta variación de frecuencia es importante porque puede dirigir a variación de potencia hacia una subfrecuencia o sobrefrecuencia. Un sistema fotovoltaico a grande escala debe ser autorizada para participar como regulador de frecuencia. Los sistemas fotovoltaicos en escala de orden pueden operar normalmente dentro de intervalos de frecuencia relativamente amplio y o límite de desvío. Entonces, acá tengo un ejemplo cómo es que a su frecuencia y a su frecuencia. Cuando acontece una sobrefrecuencia, si esta es la frecuencia nominal cuando hay una sobrefrecuencia, esto significa que tem mucha generación en el sistema y poca carga. ¿Tá? Entonces, tengo un límite aquí. Tengo un límite y cuando tengo mucha generación, el sistema fotovoltaico debe ser desligado totalmente. Mas el sistema fotovoltaico puede participar también para regular la frecuencia. Cuando hay subfrecuencia, reducción de frecuencia, los sistemas fotovoltaicos deben generar energía eléctrica para compensar la demanda de carga y deben regular la tensión a la nominal. Disculpa. Más, el sistema fotovoltaico debe tener una reserva. O sea, el sistema fotovoltaico en este caso no debe producir a potencia máxima. La potencia máxima debe tener como reserva para poder compensar a generación de energía eléctrica. Nuevamente, fluctuaciones de tensión tienen límites. Las normas americanas exigen que las usinas fotovoltaicas con capacidad mayor a 30 kilovoltios adopten los 2 segundos de desconexión cuando hay fluctuaciones de tensión. Entonces aquí nuevamente queda de tensión y fluctuaciones de tensión deben ser, las usinas fotovoltaicas deben ser desligados. La norma alemana establece que las energías fotovoltaicas deben ser desconectadas TAGES después de soportar alta o baja tensión por un periodo de tiempo específico. Aquí tengo los tiempos de desconexión para las normas americanas, alemanas, de una variación de tensión de 50% debe ser desligado inmediatamente en menos de 1 segundo. Y para variaciones de tensión de 50 o 78% deben ser desligados en 2 segundos. Y sobre tensiones deben ser desligados también bastante rápidos. Y para variaciones de tensiones entre 110 y 120% debe ser desligado durante 1 segundo. Aquí un gráfico sobre la comprensión de la fluctuación de frecuencia. Los motores eléctricos, por ejemplo, tenemos que si esta es la característica de torque que realiza el motor, es decir, la fuerza que realiza el motor en función a las
a la velocidad. Si hay una variación de, de frecuencia, por ejemplo, cuando a frecuencia se incrementa, vamos a tener que a velocidad va a pasar a un aumento de velocidad más o torque o desenvolvimiento de fuerza va a ser reducida, produciéndose aquí incremento de corriente eléctrica que va a absorber la GD y provocando aquecimiento de los enjolamientos, incremento de pérdidas y puede sobreaquecer o motor y reducir la vida útil del motor. Y cuando hay una reducción de frecuencia, tenemos también todo lo contrario, reduce aquí a velocidad, más o núcleo nuevamente aquí, o núcleo del motor, va a funcionar con mayor flujo magnético, y este flujo magnético va a producir saturación, y la saturación produce nuevamente incremento de pérdidas de núcleo, y estas pérdidas es calor, este calor va a influenciar las bobinas, los enjolamientos, y va a producir nuevamente incremento de pérdidas. Entonces, estas límites de frecuencia entonces también están consideradas las normas americanas y las normas alemanas. La norma americana establece desconexión no menor de 0,16 segundos y la China es 0,2 segundos. Los padrones alemanes, la falla está especificada según las variaciones que son de 5 a 3%. Entonces estaba establecido entonces para ciertas variaciones o límites de la variación de la frecuencia. Y deben ser también desligadas de GD o sistema fotovoltaico con esos tiempos. El procedimiento de fallas, de faltas, también está estipulado en las normas americanas. Tengo aquí unos tiempos cuando tengan variación de tensión para ser desligados de GD. Esto es especialmente para evitar, tener un mantenimiento seguro de los trabajadores cuando tengan a GD desconectada. Requisitos de comunicaciones, ningún país tiene exigencias de comunicaciones, más va a depender de las concesionarias. Tienen libertad entonces de las concesionarias. Requisitos de hilamiento. Entonces, las pequeñas estaciones fotovoltaicas deben tener protecciones de hilamientos que son establecidos tanto en la China, en los Estados Unidos, en Alemania, y el tiempo de apagado o de limpieza o de desconexión del sistema fotovoltaico es 2 segundos. Para Alemania es 3 segundos. Entonces, el sistema fotovoltaico, cuando tenga una perturbación a GD y la GD fica sin energía, o sistema fotovoltaico debe también ser desligado para evitar tensiones activas en la parte, no lado do sistema fotovoltaico. Consideraciones. Los países como a China deben tener a consideración el incremento de penetración de las usinas fotovoltaicas, porque a China es el país donde está creciendo, hay instalaciones de fotovoltaicas con una tasa bastante alta. Hay que tener en cuenta también los recursos de despacho de energía eléctrica en el sistema, que va a considerarse un encarecimiento del sistema y
Os escenarios de penetración deben estar considerados en estos rangos, 2%, 10%, 30% y 50%. Entonces, los sistemas de distribución deben considerar estos grados de penetración. Entonces, estas son consideraciones que se deben ser estudiadas para ver cómo influencia esto en los sistemas convencionados de energía eléctrica. Estudios de impacto de generación distribuida y su transmisión. Entonces debemos considerar acá estudios de distribución de energía eléctrica y de potencia no nivel de baja tensión. Normalmente los estudios de distribución de energía de potencia se hace en media tensión o alta tensión. ¿No? Muy poco en baja tensión. Otras consideraciones que hay que considerar también es hillamiento. Este entra en conflicto con las características de queda de tensión. También debemos considerar la previsión de energía fotovoltaica, la previsión del crecimiento de energía fotovoltaica en los sistemas de distribución. Debemos de tener en consideración también el desenvolvimiento de modelos genéricos dinámicos de flujo de potencia validados en las centrales fotovoltaicas distribuidas y centralizadas. Entonces también tenemos estas tarefas para hacer una pesquisa. Conclusiones para finalizar. La norma peruana es incipiente. Ainda no hemos despegado energías fotovoltaicas, tenemos solamente energías autónomas, isoladas, más ligadas a rede, no tienen normatividad. En países latinoamericanos como Brasil ya tienen actualizaciones y ajustes de las regulamentaciones para microgeneradores y mini generadores y también para certificaciones de los equipamientos de sistemas fotovoltaicos. Las normas americanas plantean regulaciones de interconexión y certificaciones muy rígidas en los inversores y los equipamientos del sistema fotovoltaico. Es preciso realizar regulaciones para adaptar al desarrollo sostenido de la tecnología de energía fotovoltaica. Eso es. Obrigado. Obrigado, professor Moisés, pelo seu compartilhamento aí dessa experiência, né, de pesquisa com tantos aspectos de norma, que acabam sendo temas bastante complexos porque acabam, de certa forma, definindo, né, todo o processo de crescimento ou de estruturação da microgeração de um país inteiro. Todas as definições que vão aparecendo ou até mudanças ao longo do tempo, como é o caso recente do Brasil, né, desde da 482 para 687, 3 anos depois, né, a gente vê que uma própria regulamentação, né, o mercado é tão dinâmico, né, que 3 anos depois algumas coisas mudam, né, mais severamente do que outras. E no caso específico do Brasil, nós temos a questão da compensação via créditos, né? Como é que está essa questão assim nesses outros nos outros países, né? Porque aqui no Brasil a gente tem também, né? Como não se pode agradar a todos, alguns são a favor, outros são contra. E como é que está essa questão de normas assim internacionais sobre essa compensação do usuário? Sim, eu acho que na Alemanha essa compensação de créditos já foi fechado porque no tienen más créditos, tenían financiamiento, tenían subvención de instalación de fotovoltaicas, mas ahora no tienen más. En los Estados Unidos exactamente no sé decir, mas no pesquisé muy bien.
E também é outra parte que está para fazer a pesquisa. Não se decide exatamente qual é a perspectiva dos créditos, se é conveniente ou não é conveniente. Mas acho que agora, com as crises econômicas que hemos tenido, estão muito polemizados, ¿no? Por a conta das inversões, algo assim. Tá? Abrimos espaço também para mais algumas perguntas. Professor Moisés, parabéns pela apresentação. Grato pela colaboração, nos atender esse pedido, né, da FCTER. A pergunta que eu queria fazer é com relação ao custo da energia. No Brasil, sabemos que nós temos uma energia, uma das mais caras do mundo, né? Apesar de ser a maioria de fonte, inclusive, renovável, né, que é hidráulica. Entre as que geram mais hidráulica, realmente eu tenho certeza que é uma das mais caras. Como que é a energia, o custo da energia no Peru comparado do Brasil? Vale a pena, outra questão, já emendando essa, né? Existe uma previsão da entrada desse modelo de geração distribuída no Peru, uma data que possa ser implementada? Com respeito ao custo da energia fotovoltaica, o custo da energia elétrica normal, no Peru autorresidencial está entre 40 centavos de sol, que agora é equivalente com os cêntimos de reais residenciais. Mas o custo vai por aí, está igual, não é muito. Mas a energia fotovoltaica no Peru, especialmente, tem instalações para cobrir a demanda de energia elétrica em zonas rurais, onde não chega a redes elétricas. Mas agora tem muitos centros comerciais, residências grandes, instituições de ensino superior que estão instalando seus próprios sistemas fotovoltaicos para autoconsumo, para reduzir o recibo da conta da luz, ¿no? Esto por iniciativa de pesquisa e implementação de energias limpas. Não tem muita gente que tem conhecimento e adoptam essas energias limpas, mas o incentivo não tem no Peru, não há incentivo. E eu, personalmente, também estou considerando, porque tem financiamento para pesquisa, e eu considerei uma energia limpa muito potencial, que não é aproveitável. É ter uma ideia, se você tem energia aí e não aproveita, eu não sei como podemos chamar isso. A segunda questão foi? Se tem uma data prevista para, você prevê algum prazo para instalar o sistema de geração distribuída no Peru, de conexão da rede, como temos no Brasil hoje? Na previsão não tem. Não tem, mas é muito difícil, sim, tem muita resistência por enquanto, mas como instituição pública e universidade e de pesquisa, eu vou tentar quebrar esquemas e proponer uma normatividade para que adopte a distribuidora. É a minha proposta, ao final do meu projeto, que tem 3 anos. Já está faltando algo assim de 2 anos, não? Mas estamos trabalhando nessa. Obrigado. Mais alguma pergunta? Professor, eu percebi pelos mapas e pela fala do professor que as regiões com maior potencial para a geração de energia fotovoltaica não estão ligadas à latitude, mas assim provavelmente à umidade relativa do ar. Afinal, o deserto próximo ao deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo, existe um grande potencial. A China, um país que está quase todo acima da latitude 23, acima do trópico de Câncer, também está explorando com grande interesse o potencial fotovoltaico dela.
Então, eu queria só... existe realmente essa relação maior com a umidade relativa do que com a latitude do local, ou a latitude, estar próximo da linha do Equador, nas regiões tropicais, é mais interessante para o potencial fotovoltaico? Tá. Los paneles fotovoltaicos no tienen mucha relación con humedad y con altitud. Mientras más alto es a ubicación, tiene mayor radiación solar. Y solamente influenciar en los paneles es o calor o aquecimiento. Entonces, si el panel fotovoltaico tiene mucha calor, o rendimiento de la conversión de energía solar a eléctrica va a caer. Entonces, no tiene mucha influencia. Mas a altitude tampoco no influye en los paneles fotovoltaicos. Então, agradeço ao professor Moisés, mais uma vez, pela sua participação no nosso seminário. E convido o Akimoto agora. Obrigado. Bom, pessoal, então estamos chegando no final desse evento. Gostaria de agradecer a presença de vocês e daqueles que tiveram que se ausentar. O evento realmente para nós que organizamos, né, é uma missão cumprida. Cumprida não porque é muito longa, cumprida no sentido de prazerosa, né? E que realmente foi um sucesso porque atingimos mais de 1.200 inscrições. Sabemos que o público varia de um dia para o outro, né? Cada um com seu interesse, mas isso nos anima a realizar ano que vem um novo seminário, né? Realmente podendo atender mais pessoas. Vou fazer um pequeno paralelo do sucesso do seminário. Eu recebi os números agora do programa social de quanto nós arrecadamos no lanche solidário, né? Então, assim, nós arrecadamos R$ 544. Para quem participou do lanche solidário, esse é um resultado positivo ou não? O que vocês acham? Depende do foco, né? Se a gente olhar para o lado financeiro, talvez não seja. Mas para o lado da questão desses que colaboraram, essas pessoas saíram daqui muito felizes e sabendo que podem futuramente colaborar mais. E aqueles que talvez não puderam colaborar, não conseguiram, nós vamos estar na torcida para que realmente, isso em outros eventos, eles possam colaborar e tenham condições. Porque é assim também essa analogia que a gente faz no seminário. Se ano passado nós tivéssemos desistido do seminário com 300 participantes, nós não teríamos chegado esse ano a mais de 1.000. E assim, com certeza, ano que vem, nós vamos ter aqui muito mais pessoas, né, usufruindo desses conhecimentos, sendo fator multiplicador dessas boas iniciativas. Acho que nós somos daquele tipo de brasileiro que não desiste das coisas, e sim realmente vai através do aprendizado. Acho que por isso nós criamos a fundação, nós acreditamos nessa ideia e vamos continuar regando esse pensamento. Então, aproveito para agradecer aqui todos os colaboradores, voluntários, a UNO Chapecó, a UNOESC, a UniArp, ao CEF, que abraçaram essa ideia, o Instituto Federal, a Universidade Federal Fronteira Sul, a UDESC, que todas elas colaboraram com os seus palestrantes, né, da colaboração, aos voluntários da diretoria aqui, e principalmente, novamente, ressaltar a colaboração da Luciana Maldaner, nossa secretária, que realmente foi a que concentrou todas essas ações, e gostaria de realmente agradecer a vocês que ficaram até o final, que tiveram que sair mais cedo, mas saímos aqui muito felizes e sabendo que ano que vem, com certeza, com a colaboração, com toda essa força aqui, dessa região, né, nós vamos poder fazer um evento cada ano melhor. Por isso que a gente é assim, a gente não desiste, realmente cada ano é um estímulo que a gente recebe. E tenho certeza que o conceito do lanche que começou aqui, ele vai crescer muito em Chapecó, e ele vai crescer muito e dando bons exemplos. Eu acredito nesse pensamento. Para encerrar mesmo, vou falar de um pensamento que me conduz à vida, e me conduz para estar aqui hoje, me conduz para colaborar em outras ações, que é de um pensador argentino chamado González Pecotti, criador de uma ciência chamada logosofia, que eu sou estudante, que diz assim: conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa é o prêmio maior a que se possa aspirar.
não haverá valor comparável ao cumprimento dessa missão, que consistirá em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Muito obrigado de coração a todos vocês.